Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Audiencia a este programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Hoy, como cada noche, me acompaña la doctora Tere Guerra y además pues una increíble invitada que yo digo que siempre son increíbles invitadas, pero pues justamente por eso las tenemos por acá, la doctora Erika Montoya, a la cual le doy la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, con todo gusto estoy aquí. Pues la doctora Erika es una académica investigadora muy importante, que además pues los temas que ha llevado ha sido visibilizar estos esfuerzos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia en el ramo de la economía. También por ahí hay un pendiente en el tema de activismo social y movimientos, no se me olvida, pero pues ya aquí nos contará cómo es que Erika, más bien, ¿cuál es el perfil que tienes de licenciatura, maestría? ¿Cómo es esa parte? Pues yo soy licenciada en estudios internacionales. Gran facultad, gran facultad. No me gradué de ahí, pero soy de las primeras internacionalistas en formar internacionalistas dentro de la UAS. ¿Qué carrera hiciste, Erika? Relaciones internacionales. Pero no ahí dijiste, no ahí. Porque todavía no había licenciatura, era solo maestría. Sí, era una escuela particular, la Universidad Tecnológica de Sinaloa. Ahí fue de las primeras generaciones que salieron de esta universidad. Y después estudié una maestría en estudios, ya buscando una especialidad en un ámbito geográfico, una maestría en estudios de América del Norte, donde tuve la oportunidad de que fuera mi maestra, la doctora Terreguera. Y después me fui a la Universidad de Guadalajara a estudiar un doctorado en ciencias sociales para empezar a analizar la migración de mujeres sinaloenses a Carolina del Norte principalmente. Sí, yo recuerdo haber conocido parte de tus trabajos en esto y pues nos llamaba la atención. Si mal no recuerdo, en algún momento dado también trabajaste el desempeño de las mujeres en la industria textil y cómo andaban las mujeres en California. ¿Qué nos puedes contar de estas investigaciones que has hecho en cuanto al desempeño de las mujeres y la migración de mujeres? Sí, y creo que tuve una gran influencia de mis profesoras, ¿sí? En la maestría en ciencias en estudios de Estados Unidos y Canadá, y en el doctorado había maestras que estaban ya investigando la migración. Y cuando yo decido entrarle al tema, por mi contexto, yo soy de una comunidad de Guasave, de Gabriel Leiva, donde había mujeres migrantes. Y yo las veía que trabajaban, que iban y que venían y desaparecían de repente, y me da curiosidad, ¿no?, de saber a dónde se iban, qué era lo que estaban haciendo, y empecé a indagar sobre estas temáticas. Y creo que ha sido uno de los trabajos con resultados muy importantes para Sinaloa, porque se pone en evidencia una migración que antes era visibilizada más por hombres, por una migración hacia los Estados Unidos, a ciertos estados como California, y esta migración iba a otros destinos, una mayor participación de mujeres solas, sin necesidad de estar siguiendo a los esposos, sino en busca de oportunidades para ella y para sus hijos, y crearon una red muy importante hacia otros lugares como Carolina del Norte, Luisiana, Virginia. Entonces creo que estos datos aportan mucho al análisis de la migración, nada más de los sinaloenses, sino también ponen en el contexto una migración urbana, rural, una migración de mujeres y nuevos destinos de la migración hacia nuevos sectores económicos, con fines laborales además. Entonces, estas investigaciones yo creo que me han dado
también a mí como investigadora muchísimas herramientas, porque hacer trabajo de campo en Estados Unidos es todo un aprendizaje, y buscar a las mujeres, entrevistarlas y poder crear ese contacto con ellas, creo que ha sido muy valioso también. ¿Y qué encontraste ahí? O sea, ¿a qué tipo de empleos fundamentalmente van las mujeres? ¿En qué proporción? Porque, cierto, cuando hablamos de migración, visibilizamos varones. Entonces, ¿en qué proporción hablamos de cuánto porcentaje son mujeres de las que emigran? No solo de Sinaloa, a lo mejor ya tienes la estadística nacional. ¿Qué porcentaje son mujeres y cuáles son los tipos de empleos? Bueno, Sinaloa además pues tiene la característica de ser un estado expulsor de mano de obra, pero también receptor de mano de obra, ¿no? Pero tú has estudiado más el tema de esas mujeres que salen de la entidad y se van. ¿Qué empleos y en qué proporción hablamos de las mujeres? Mira, me ha tocado la oportunidad de entrevistar a mujeres que van a trabajar la jaiba. En la comunidad donde yo vivía, estaba enfrente, al lado de la carretera, una jaibera, y las mujeres se empleaban ahí, y empezó a llegar un contratista estadounidense que las llevaba a los Estados Unidos, y la mayoría de ellas se especializaban en trabajar la jaiba, tenían ciertas habilidades, y el 100% de las mujeres que trabajan en ese sector, en deshuesar la jaiba, en empacarla, son mujeres, el 100%. Y bueno, en general... ¿Venían por ellas porque ya conocían que tenían habilidades? Sí. ¿Y se las llevan a trabajar a Estados Unidos? Sí, llegó un enganchador, como les dicen, las ven trabajar, ven que saben trabajar bien. Claro. Y empiezan a promover una serie de visas H2B, no se las llevaban de manera indocumentada. Eso fue un gran aliciente para ellas, de no cruzar la frontera de manera indocumentada, de no arriesgar su vida al cruzar la frontera. Y dijeron, bueno, nos vamos, les prestaban dinero para hacer todo el trámite. Sí, había una serie de facilidades que al final pues permitía que lo vieran como una mejor oportunidad de vida. Y llegando allá, claro que había muchísimas sorpresas. Cuando yo las entrevistaba en la comunidad, me decían, es que todo es maravilloso, está muy padre, nosotros vamos con visas, allá nos tratan muy bien. Cuando yo fui a entrevistarlas allá, me encontré una realidad muy distinta. Creo que son mujeres que están trabajando muchísimo, pero también han sido explotadas por sus empleadores allá. Entonces lo visibilizamos también en algunas investigaciones, sirvió para que los consulados intervinieran también y que les dieran un apoyo y asesoramiento para que pudieran ellas luchar por sus derechos laborales también allá. Y bueno, crearon también una red muy importante de migración hacia nuevos estados, porque después de que trabajaban un tiempo ahí, ellas decidían, por ejemplo, algunas salirse para ir a trabajar a otros sectores. Y ya no nada más migraban ellas, sino llevaban a sus esposas, a sus hijos, y empieza toda una red de migración hacia allá. Y lo interesante también es que no se queda ahí la migración de las mujeres. Empieza a repercutir en la comunidad de distintas maneras, enviando remesas, por ejemplo, pero también con los hijos que dejan, ¿sí? Al momento de tener estas visas, ellas tienen que emigrar solas. Pero esa visa tiene es finita, pues. Sí. Se les vence la visa y se tienen que regresar. Tiene una duración de 6 a 8 meses y es por temporadas, ¿no? Okay. Entonces eso también les da como un candadito para poder decir, si te portas bien, te volvemos a traer, ¿no? Entonces tienes que cumplir ciertos lineamientos para que los empleadores te vuelvan a solicitar. Pero que en eso entonces es cuando encontramos la serie de irregularidades o de procesos de explotación o violación a los derechos que pues ya lo vuelve más complejo. Y yo quiero saber cuál es la importancia de investigar esta perspectiva de mujeres. O sea, tal vez una verdad puede tener un entendimiento del por qué, pero para la audiencia, ¿por qué es importante analizar los problemas sociales, pero también desde esta perspectiva de interseccionar el género? ¿Por qué era importante hablar de las mujeres migrantes? Yo creo que en todas las investigaciones es muy importante visibilizar la participación de las mujeres.
han quedado fuera de la historia de la migración o habían quedado fuera de la historia de la migración, es decir, también son mujeres las que se van, también son mujeres las que están trabajando allá, también son mujeres las que envían dinero, las que están poniendo algún tipo de negocios, las que sostienen los hogares, las que construyen casas acá en la comunidad. Creo que ese es un aliciente muy, muy importante, pero además creo que es parte de las políticas públicas, cómo apoyar este tipo de mujeres, cómo recibirlas cuando regresan. Sus hijos se quedaron solos por tanto tiempo, sus abuelitos estuvieron con ellos, cómo atender a las mujeres que migran y generar toda una serie de recursos políticos y económicos para poder dar seguimiento a sus contribuciones y sus necesidades. Pero ahora, en estos casos que tú has analizado, por lo que tú comentabas ahorita, que estabas hablando de las irregularidades, de los engaños que a veces les prometen. Eso es muy común en el trabajo migrante, ¿no? Incluso lo tenemos en las y los trabajadores que llegan a Sinaloa, que vienen a veces de Guerrero, de Oaxaca, y que se les engaña, que siempre hay un enganchador, que el enganchador cobra por cada trabajador que trae. Pues muy seguramente en el trabajo que se da en la frontera, pues digo, en Estados Unidos, pues también. Pero ¿qué tanto también podamos encontrar los engaños y la trata? Porque es algo que hemos visto, como a veces no solamente mujeres y hombres que ven anuncios y que dicen, te vamos a tramitar visa de empleo, por esto que ahorita comentabas que estas personas se van con visa. ¿Hasta dónde encontraste tú que había indicios de trata? Hablando de trabajo forzado, de esa explotación o de esa esclavitud, porque aunque sean países desarrollados, pues la tentación de lucrar con el trabajo humano es muy fuerte. ¿Encontraste casos de trata? De explotación laboral, más bien, ¿no? Y creo que en este sentido las mujeres que van con visas H2B van un poco más protegidas que otras, que investigué, por ejemplo, en Arizona, que van de manera indocumentada. Y acá, por ejemplo, una práctica recurrente que hacían los empleadores es que tenían dos empresas y a nombre de su esposo y a nombre de alguien más. Y a ellas las ponían a trabajar en una a las 8 horas y en otra no les pagaban unas horas extras y las ponían a trabajar todavía otras horas más, ¿no? Entonces, ese tipo de tratos las hacinaban, por ejemplo, en algunas de las casas. Vivían muchas mujeres en una sola casa, compartían cocina, ese tipo de tratos. Pero yo creo que dentro de todos los males de la migración que enfrentan las mujeres, van un poco más protegidas, ¿no? Y ellas era lo que argumentaban. No perdemos la vida al cruzar la frontera. Era como un aliciente para ellas. Lo primero y lo más básico. Sí. Por ejemplo, otro sector que investigué fueron las estilistas en Arizona. Y las mujeres estilistas ahí eran migrantes que no tenían documentos. Y llegaban allá, se capacitaban y empezaban a trabajar como estilistas, pero igual no tenían ningún tipo de derecho laboral y ellas usaban distintas estrategias para emplearse. Y también, por ejemplo, comúnmente son mujeres, a lo que hemos sabido, tanto de Sinaloa y de Sonora, que se van así como estilistas, que tienen visa, generalmente no cruzan, o sea, si vemos las estadísticas incluso del número de personas que han fallecido en esos cruces peligrosos, el grueso son varones, efectivamente. Sí ha habido mujeres, ha habido infancias, pero este tipo de mujeres que cruzan para el trabajo de estilistas, lo que es más común es que tengan visa de turista. Sí. Y utilizan su visa de turista, van y trabajan, y vuelven pues a refrendar su visa de turista. Es el caso de lo que tú encontraste. Sí, encontré este tipo de estrategias. O también hay quienes se cruzan en condición de riesgo. Encontré de todos los casos. Hay quienes iban huyendo, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar acá, iban allá y pasaban más violencias allá porque se quedaban en alguna casa y ahí también eran violentadas. Hay casos que van con visas y regresan, pero no generan ellos una antigüedad laboral, derechos laborales. La parte de las prestaciones pues no existe. Encontré una señora, por ejemplo, que ya tenía más de 60 años, con 30 años trabajando como estilista de esta manera y le dio un cáncer y dijo, ¿cómo le hago? Tuvo que regresarse acá, conseguir un seguro social para poder atenderse, porque allá la salud
reproductiva y productiva de las mujeres está totalmente alejada. O sea, es una máquina de hacer dinero allá, es un cuerpo que necesita trabajar, producir, pero no es una mujer que necesita servicios médicos y atención. Entonces, cuando termina esa labor productiva, una vida productiva, empiezan a ver cómo le hacen para poder subsistir, y es algo que no les da su experiencia migratoria. Bueno, lo que pasa es que hay mucho, a veces diríamos, desinformación en cuanto a lo que es el sistema laboral estadounidense. A veces nos quejamos y ha habido cambios significativos en prestaciones, no solamente en salarios, que la verdad ha habido un aumento significativo en esta administración, en prestaciones de vacaciones, pero en Estados Unidos un empleador puede suspender a un trabajador sin causa. Solamente que haya un evento de discriminación, sea por género, sea por raza o por cualquier otra cosa, o que haya diríamos un delito a la hora, solamente así se obliga a una liquidación. Pero una persona puede durar 20, 30 años y puede ser suspendida sin causa. Tampoco hay esa cuestión, a veces gratificaciones por aguinaldo, o sea, prestaciones de vivienda. O sea, realmente su sistema laboral, como dices ahorita, Erika, si no eres una máquina de hacer dinero, pues terminas en la precariedad. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, de estas investigaciones que has estado realizando, de cómo están las mujeres que cruzan hacia los Estados Unidos, cuáles son sus condiciones de trabajo, porque de pronto lo vemos como el sueño americano, pero nos estás poniendo los pies en la tierra. Pero bueno, vamos a hacer una pausa de su programa, Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Ahorita regresamos. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche, Cena Pancho, va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Tierras de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, es mares, campo, es de orgullo. Sinaloa, le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. ¡Súbete, Sinaloa!
Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. En Vibra Radio, esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche Cena Pancho va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Tierras de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, es mar, es campo, es de orgullo. Sinaloa, le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa. Vamos en Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Bien, ya estamos regresando a este programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad, recordándoles que tenemos hoy como invitada a la doctora Erika Montoya, y antes de irnos a esta pequeña pausa, pues hablábamos de estos antecedentes de los procesos migratorios de las mujeres sinaloenses, particularmente analizadas, pues, bueno, el caso de estudio de por ahí este espacio en Guasave, y pues también de hablar de estas dificultades de la precariedad laboral, que con todo y que a lo mejor el sistema americano, bueno, estadounidense, porque pues americanas somos todas las personas del continente, pues aún así mi generación ya no alcanzó ni vivienda ni pensiones. Sí me quería quejar porque pues ya no nos tocó, pero pues ya como volviendo, no se está reformando, pero luego hablamos de ese sistema. Pero pues como retomando esta parte, dejas de ser funcional para producir dinero y pues busca cómo subsistes. Sí. Y en un segundo momento también pensar que si bien al menos estas mujeres que trabajaban en la Jaiba, decíamos, tenían condiciones de cierta seguridad, pues también hay historias totalmente distintas, ¿no? De pensar, ¿recuerdas alguna historia en lo particular que te tocara saber que te, pues no sé, te hizo sentir como la piel chinita o algo de alguna mujer y todas las peripecias que vivió? Sí, sí recuerdo. Y fíjate que yo creo que es muy importante en los estudios sobre las mujeres y para las mujeres revivir esas biografías, ¿no? Por mínimas que nos parezcan, creo que son historias que podemos compartir y mucha gente se puede sentir identificada con estas mini historias y mini biografías. Me tocó entrevistar a una señora mayor ya, que había estado trabajando por 15 años, yendo y viniendo en este proceso. Dice, yo ya construí mi casa bien bonita en Leiva Solano, tengo mucha ilusión de regresarme, mi hijo ya se graduó de doctor, terminé de educar a mi otra hija, mi hija ya está viniendo para acá, mi esposo también, dice, todo está perfecto, dice, pero la semana pasada recibí la llamada de mi hijo y me dice, mamá, ¿sabes qué? Ocupo que me sigas apoyando porque quiero estudiar una especialidad médica. Dice ella que empezó a llorar y dice, con las manos todas sangradas porque desmenuzar la jaiba es lo que les hace a las mujeres, dolores de espalda, de piernas,
las manos todas cortadas. Dice, con las manos sangrando, dice, así me puse a llorar de desesperación. Dice, ¿cuándo voy a disfrutar lo que yo estoy haciendo? Y empezó a llorar otra vez, de decir, mi hijo me está necesitando, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando en la jaiba? ¿Sigo en este proceso o me regreso y que me valga, ¿no? Entonces, claro. O me regreso. Entonces, creo que fue impresionante para mí ver la situación en la que ella estaba viviendo y el sacrificio que estaba haciendo por educar a sus hijos y tener una vida en su lugar de origen que al final no sabemos si se vaya a concretar. Ellos construyen su hogar, construyen su casa en los dos lugares. Y es bien difícil concretar un sueño de retorno en la migración de estas mujeres, porque no tienen todos los elementos estructurales ni de apoyo para regresar y ser felices como lo han soñado. Ahorita que comentabas de estas mujeres que trabajan en la jaiba, bueno, pues de pronto estaba recordando ahí seguramente cientos, miles de mujeres sinaloenses que primero migran hacia Baja California, porque Sinaloa tiene una ruta migratoria muy marcada. Hay muchas familias sinaloenses en Baja California, pero luego que se distribuyen por todo el estado de Baja California, algunos se quedan, no necesariamente en Tijuana, muchas familias sinaloenses sí se han quedado ahí. Algunas cruzan diariamente. Y también hay mujeres cruzando en lo que tiene que ver con los empaques, particularmente más en la frontera hacia Mexicali, San Luis Río Colorado. No solamente hay sonorenses, hay sinaloenses, mujeres sinaloenses ahí, que atraviesan diariamente y que tienen que irse a las 3 de la mañana porque tienen que hacer línea para poder alcanzar a cruzar. No viven del otro lado porque es muy costosa la vivienda, porque los gastos también se le elevan, porque lo que ganan en su trabajo pues apenas estando de acá de México les alcanza. Entonces, ¿tienes claro dónde están en Estados Unidos la mayoría de las sinaloenses? ¿También es California? Sí, principalmente a California, que son varios sectores ahí donde están laborando, como comentaba ya en el sector textil. Hay investigación que hemos hecho también en la facultad en este sector. Manufactura de prendas. En Arizona como segundo lugar y creo que es el siguiente es Texas. Sí, son los 3 principales lugares. Y realmente Carolina del Norte, con la producción de jaiba, es cuando está retomando una mayor importancia el flujo de mujeres hacia esos lugares. Y bueno, o sea, claro que es muy interesante saber todos estos procesos migratorios, pero tú destacabas la importancia de conocer las historias de mujeres. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido pues esta faceta de Erika Montoya, investigadora, pero aparte también escritora? O sea, como esta parte de qué es lo que te ha motivado a buscar compartir estas historias de mujeres. Sí. Creo que entrevistar a las mujeres ha sido mi pasión. ¿Sí? Me encanta dialogar con ellas, escucharlas. Y al iniciar mi tesis de maestría platicando con mujeres dentro de la comunidad, me abrió muchísima más curiosidad para entrevistarlas en los Estados Unidos. Entonces me di una búsqueda por Carolina del Norte, por Arizona, por California, y después, cuando regreso de una estancia postdoctoral en Arizona, seguí entrevistando a mujeres acá. Dije yo, bueno, aquí hay también un montón de historias muy interesantes. Y empecé a ver el mercado laboral y los nichos donde están las mujeres acá. No, yo creo que todo esto está relacionado con el desarrollo regional, ¿no? Quiero yo visibilizar la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de Sinaloa. Entonces empecé a entrevistar a mujeres empresarias acá. Otra historia mucho más bonita, no tan desgarradora como las historias de las mujeres migrantes. Y después, y creo que eso me inspiró también mi mamá. Mi mamá es una mujer que tiene una historia muy particular. Ella tiene un abarrote y sola ha mantenido y desarrollado a 4 hijos. Entonces creo que por ahí viene también la inspiración de platicar y contar las historias de las mujeres. Y después entrevistar a mujeres activistas, ¿sí? Que está en stand-by, pero
Va a salir pronto también un libro sobre historias de mujeres en Sinaloa que son activistas, que también aportan y que es muy importante visibilizarlas, su apoyo no nada más a la cuestión económica, sino a lo social, a lo cultural, a generar esta comunidad dentro de las comunidades sinaloenses. ¿Cuántos libros tienes publicados, Erika, o artículos, todo eso como en esta? Y aparte eres joven. Pues no tanto, ya no tanto. Sí, Tengo como, yo creo que están unos 4 libros, yo creo, de autoría. Pues eres muy joven, todavía tienes una amplia carrera por delante. ¿Y cómo ha sido combinar tu vida personal con esto? Porque luego a veces hablamos mucho de todos estos logros, de todo este trabajo. Estás, como dice ahorita Mariel, contando historias de otras mujeres, pero tu propia historia. O sea, ¿cómo ha sido el poder combinar estos éxitos profesionales que tienes con tu vida privada, tu realización como mujer? ¿Cómo le has hecho y cómo andas en ese tema? Yo creo que las mujeres en cualquier ámbito contamos con una red social y familiar muy importante, ¿no? Y yo sin esa red no hubiera hecho absolutamente nada, ¿no? Creo que incluso en el trabajo, en mis compañeros han sido parte muy importante de cada uno de mis pequeños logros y de todas estas investigaciones, pero también mi familia, ¿no? Yo tengo 2 hijos ya grandes, ¿varones? Una hija y un hijo, y también, o sea, creo que su apoyo ha sido también muy importante para poder yo realizarlas. ¿Y cómo se combinó entonces con la investigación, esta parte de la escritura, el llegar a la docencia también como algo pues que decíamos antes de entrar? Yo no tuve la fortuna de que me diera clases por ahí en la FEIPP, a políticas públicas no nos daban, pero ¿cuál ha sido como esta experiencia desde la docencia? ¿Cuántos años has estado frente a las aulas? Todas las generaciones que has formado y has visto crecer. Pues ya tengo, fíjate, no me había percatado, pero tengo 25 años de antigüedad en la UAS. O sea que cuando te di clases ¿Y era buena maestra o la doctora o más o menos? Yo creo que sí, sí. Yo aprendí mucho de todas estas experiencias de docentes dentro de la maestría. Yo creo que fueron mi inspiración. Y a seguir investigando. Yo creo que eso fue lo que me inspiró mucho más. Pero ha sido difícil, claro que ha sido difícil tener hijos y ser docente y ser investigadora y luego ir a esos lugares importantes para lograr estas investigaciones. Yo creo que al principio yo cargaba con mis hijos, yo me los llevé a California, yo me los llevaba a Arizona, y ya después pues usas estrategias, distintas estrategias para poder hacerlo. Y creo que no estuvo tan mal, ¿no? Ellos me recuerdan pasearon. Ellos aprendieron inglés cuando yo me fui a Arizona a una estancia, estuvieron allá conmigo. Entonces ellos también aprovecharon esos movimientos que tuve y que sigo teniendo. Sí, a mí me tocó precisamente ser docente ahí con la doctora Ana Luz Ruelas, le mandamos un saludo. Ya estuvo también ella por estos micrófonos compartiéndonos todo su productividad académica, sus luchas aparte también Erika ha sido una mujer de resistencia, de lucha al interior de la universidad, de una mujer de convicciones. Entonces, recuerdo eso porque yo había realizado una investigación precisamente sobre derecho laboral comparado. Por eso hablo del tema de las prestaciones laborales. Comparé México, Estados Unidos y Canadá. Y estábamos en los marcos, habían pasado ya algunos años de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Y ese así era como un capítulo, acuérdense que trae un anexo, el anexo laboral. Entonces, realmente me tocó compartir mucho por eso de todas esas investigaciones que estamos haciendo sobre Estados Unidos. Pero a veces sí idealizamos mucho, sí es una economía. La economía más fuerte del mundo es la economía estadounidense, pero no necesariamente es un ejemplo en lo que respecta a desigualdades. Basta cruzar la frontera a California para ver toda la indigencia, todas las personas que están en condición de calle. Entonces, no siempre el ser la potencia mundial significa menos desigualdad. Pero, bueno, en estas investigaciones que encontraste, aparte de sinaloenses, ¿había otros de otros estados que estuvieran ahí en la Jaiba y estuvieran en estos empleos de estilistas
¿De dónde encontraste más? ¿De Sonora? Porque digo como... Sí. Por cercanías. Principalmente en Arizona, Sonora y Chihuahua. Encontramos un flujo muy importante, pero los sinaloenses también están presentes, ¿no? Como en segundo lugar. Primero las sonorenses, sinaloenses y de Chihuahua encontramos. ¿Y a Carolina? Y en Carolina también, de Tabasco, había un grupo muy importante. Pues sí, porque allá también hay una producción de jaiba importante. Sí, entonces había como estos dos nichos de mujeres de Tabasco y las sinaloenses, porque cuando las estaba buscando me dijeron, en esta empresa están, pero las de Tabasco, ajá, y en esas las sinaloenses, como que sí están los empleadores conectando con diferentes estados. ¿Y hay una diferencia entre cómo migran las mujeres y cómo migran los hombres? Me refiero... ¿siempre las mujeres migran en familia o también hay, digo, porque vamos a encontrar por ejemplo, el trabajo agrícola, muchos de los mexicanos que se van a Estados Unidos van al trabajo agrícola, algunas mujeres que se van a Estados Unidos también van al trabajo agrícola, van mucho al tema del sector comercial, pero hay diferencias en cuanto sea más común que las mujeres vayan en familia o igual van solas, como que... Lo que yo he encontrado es que las mujeres primero migran solas. Sí, van ellas a buscar el trabajo, a buscar una estabilidad. Primer contacto. Y buscar una casa donde vivir. Si tienen hijos, después se traen a los hijos, ¿sí? Por lo general son mujeres solteras o madres solteras que van y buscan la oportunidad y después migran a los hijos, ¿sí? ¿Y ahorita en qué estás trabajando de investigación, Erika? ¿O es primicia o nos tienes...? No, estoy trabajando en aparte de las mujeres activistas que están... no, entonces ahí tienes a Mariel, sí, encabezando la lista. No, y también la doctora, y yo ya sé que las dos nos entrevistó. Estoy también analizando la participación de las mujeres en el diseño de moda en Sinaloa y cómo empiezan a generar nuevos estilos, nuevas maneras, pero creo que es un trabajo muy interesante que pronto habrá resultados también. Entonces sí, diferentes sectores en el mercado laboral y lo que aportan no nada más en lo económico, sus propias historias, pero también cómo generan esa comunidad las mujeres, ¿no? Sí, de hecho Ana Luz nos compartió también que había hecho una investigación en cuanto a mujeres y por allá me acuerdo que anduvo investigando el tema de la alta proporción de sinaloenses que recurren a cirugías estéticas, ¿no? O sea, las sinaloenses tenemos así como un perfil, digo yo, nunca he recurrido a una operación, a lo mejor ya me hace falta, pero no lo he hecho. Pero sí hay como todas ciertas características. Pues hay toda una serie de violencias estéticas, pero más que otra cosa simbólica también. No, y negligencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a esperar esta producción que tienes tú de las activistas y creo que pues a varias las conocemos, pero tú también has sido activista. ¿No te autoentrevistaste? O sea, has sido una activista en los derechos de las libertades, la democracia al interior de la universidad, y con esto ya vamos a terminar porque siempre me voltean por allá a decir, ya les falta poquito. Sí, yo creo que dentro de este activismo... que eso tampoco es muy conocido, pero unas compañeras y yo creamos un club de lectura y empezamos a generar en pandemia libreros comunitarios. Y se establecieron ya 5 libreros comunitarios donde se van a leer cuentos, se van a generar clubes de lectura con niños y con las mamás de los niños. Entonces, sí está incluido también la líder de este proyecto, que es Claudia Lizárraga, dentro de este activismo. ¿Y dónde están esos libreros? Está uno en Villas del Río, otro está en Santa Fe, tenemos uno en Navolato y está otro... ¿En dónde está el otro? Ay, se me fue la comunidad. Si no, ahí tendrán que ver en las redes sociales de la doctora. Sigan las redes sociales de Club de Lectura de Claudia y ahí están los libreritos, están muy bonitos. Nosotros llevamos los libros, son totalmente libres, llega la gente, los agarra, hay un líder, le llamamos un guardián literario, y esta persona va, entrega los libros, nada más los anota y la única tarea es llevártelo a tu casa, leerlo y regresarlo sano y salvo. Pues una buena tarea, porque hay que fomentar mucho la lectura. Sí. La verdad es que a veces... Además de lo que hacemos en la UAS, ¿no? Creemos que lo que vemos en redes sociales y todo el tiempo que le dedicamos es lectura. Pero bueno, el tiempo es finito. Erika, ha sido un honor tenerte aquí. Y bueno, pues como siempre, nos quedan preguntas por hacer, pero habrá oportunidad que luego nos platiques de tus próximos proyectos y tus próximos libros. Bueno, con esto terminamos este segmento y su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un futuro más justo y equitativo.